Hola a todos, bienvenido a nuestro video explicativo sobre las teorías de la luz. Hoy exploraremos las diferentes formas en que los científicos han tratado de entender este fenómeno fascinante a lo largo de la historia. Acompáñanos a este recorrido para descubrir cómo estas teorías han influido en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Empecemos. Bueno, a continuación tenemos la teoría corpuscular de Newton, propuesta en el siglo XVIII. Sostiene que la luz está compuesta por partículas diminutas llamadas corpúsculos. Newton argumentó que estos corpúsculos viajan en línea recta y son responsables de fenómenos como la reflexión y la refracción. Según esta teoría, al chocar con superficies, los corpúsculos cambian de dirección, lo que explica el reflejo de un espejo. Aunque esta teoría fue influyente, no logró explicar todos los fenómenos ópticos como la interferencia y la difracción. Seguimos con la teoría ondulatoria de Hawens, desarrollada por Christian Huygens en el siglo XVII. Propone que la luz se comporta como una onda. Huygens sugirió que cada punto en una onda puede ser considerado como una fuente de nuevas ondas, lo que se conoce como el principio de Huygens. Esta teoría explica fenómenos como la difracción y la interferencia, donde las ondas de luz pueden superponerse y crear patrones de luz y sombra. A pesar de su éxito, la teoría no podía explicar completamente la naturaleza de la luz en ciertas situaciones. Continuamos con la teoría ondulatoria de Fresnel, desarrollada por Augustin Jean Fresnel en el siglo XIX. Expande la teoría de Huygens al introducir el concepto de la polarización de la luz. Fresnel propuso que la luz no solo se comporta como una onda, sino que también tiene características de las ondas transversales. Su trabajo permitió explicar fenómenos ópticos complejos, como la difracción de la luz y la formación de patrones de interferencia. La teoría de Fresnel fue fundamental para el desarrollo de la óptica moderna y la comprensión de la luz como una onda. Luego continuamos con la teoría electromagnética de Maxwell, utilizada por James Clerk Maxwell en el siglo XIX, revolucionó nuestra comprensión de la luz. Maxwell utilizó la electricidad y el magnetismo, mostrando que la luz es una onda electromagnética que se propaga a través del espacio. Según su teoría, la luz está compuesta por campos eléctricos y magnéticos, oscilantes que se desplazan a través de la luz. Esta teoría no solo explica la naturaleza de la luz, sino que también llevó al desarrollo de tecnologías como la radio y la televisión. La teoría de Maxwell es fundamental en la física moderna y establece un marco para entender tanto la luz como otros fenómenos electromagnéticos. Bueno, a continuación tenemos un ejercicio de reflexión y refracción del tema de la teoría corpuscular de Newton. Tendremos como objetivo principal comprender cómo la teoría corpuscular explica la reflexión y la refracción de la luz, utilizando materiales simples como la linterna, espejo, recipiente con agua, lápiz y un objeto pequeño. Para este ejercicio debemos tener una linterna y dirigirnos a un espejo, apuntando el rayo de luz hacia el espejo y observar cómo el rayo rebota. Y aquí nos preguntaremos, ¿qué sucede con la dirección del rayo de luz al chocar con el espejo? Pues realmente la respuesta es muy fácil, porque al chocar con el espejo, el rayo de luz compuesto por corpúsculos cambia su dirección. Esto se debe a que los corpúsculos de luz rebotan en la superficie del espejo, siguiendo la ley de reflexión que establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, el rayo de luz se refleja y se dirige en una nueva dirección. Para el ejercicio de refracción, utilizaremos un recipiente lleno con agua y colocaremos adentro un lápiz. Miraremos el lápiz desde un ángulo y parece estar en una posición diferente. ¿Por qué el lápiz aparece dentro doblado o desplazado? Pues parece estar doblado o desplazado, porque cuando los corpúsculos de luz pasan del aire al agua, su velocidad cambia. Al entrar en el agua, los corpúsculos desaceleran, lo que provoca que se desvíen hacia la normal.
Esta desviación hace que el lápiz parezca estar en una posición diferente a la real. La diferencia en la velocidad de los corpúsculos en diferentes medios, aire y agua, es lo que causa esta ilusión visual. Ahora hablaremos rápidamente sobre 4 temas importantes. Empezaremos con la teoría de la luz. La luz ha sido explicada con diferentes teorías a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la teoría de Newton, que propuso que eran unas partículas, Huygens, que era una onda, Maxwell, que es una onda electromagnética, Einstein y Planck, que tienen un comportamiento cuántico. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Esta puede reflejarse y refractarse, y es fundamental para la visión y la tecnología. Ahora a continuación tenemos las ondas electromagnéticas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Estas son perturbaciones del campo eléctrico y magnético que viajan incluso en el vacío, sin necesidad de un medio. Estas fueron propuestas por James Clerk Maxwell, quien unificó la electricidad, el magnetismo y la luz. Como ejemplos tenemos la luz visible, el microondas, los rayos X, el infrarrojo o las ondas de radio. Su importancia es que estas ondas han permitido el desarrollo de tecnologías como la radio, la televisión, el Wi-Fi, los rayos X, entre otras. Ahora, como características principales de las ondas electromagnéticas tenemos las siguientes. No necesitan un medio material para poder propagarse. Están formadas por campos eléctricos y magnéticos perpendiculares. Pueden viajar a una gran velocidad, hasta 300.000 km por segundo. No tienen masa ni carga eléctrica. Y finalmente transportan energía en forma de radiación. A continuación tenemos el espectro electromagnético. Este es el rango completo de todas las frecuencias de ondas electromagnéticas. Este va desde la menor energía como las ondas de radio hasta las de mayor energía como los rayos gamma. Esta se divide en ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X o rayos gamma. Cada tipo de onda tiene distintos usos, como en medicina, por ejemplo, telecomunicaciones o energía. Ahora hablemos finalmente sobre la contaminación electromagnética. ¿Qué quiere decir? Esta es la exposición excesiva a campos electromagnéticos generados por dispositivos, como por ejemplo las antenas, los celulares, los routers o las torres eléctricas. Aunque no siempre es perceptible, puede tener efectos negativos en la salud o en el medio ambiente si no se llega a controlar correctamente ni a un buen tiempo. Para cerrar con esta parte, pasaré a resolver uno de los ejercicios del tema seleccionado de ondas electromagnéticas. Empezaremos leyendo el enunciado del ejercicio. Dice así: la luz visible tiene una frecuencia de aproximadamente 5 por 10 a la 14 Hz. ¿Cuál es su longitud de onda en el vacío? Nos solicita encontrar la longitud de la onda. Ahora escribimos la fórmula propuesta, en donde la longitud de la onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Ahora rápidamente realizamos la sustitución de los valores tomando en cuenta la velocidad de la luz. Realizamos el cálculo que nos da la longitud de la onda, que es igual a 610 menos 7 metros. Esta la convertimos a nanómetros, que nos da 600 nanómetros, obteniendo finalmente así la respuesta, que los 600 nanómetros es la longitud correspondiente del color naranja en la luz visible. Y así concluyo. Muchas gracias. Podemos conocer al ángulo límite como el ángulo de incidencia, para el cual el ángulo de refracción es de 90 grados. Este fenómeno ocurre cuando la luz viaja desde un medio con un índice de refracción mayor a un medio con un índice de refracción menor. También tenemos la reflexión total, que es el fenómeno que ocurre cuando la luz intenta pasar de un medio más denso ópticamente a uno menos denso ópticamente, con un ángulo de incidencia que es mayor que este ángulo límite. Como principales aplicaciones de lo antes mencionado, tenemos el diseño de fibras ópticas, tenemos también la creación de prismas ópticos, también el diseño de dispositivos láser y los sensores ópticos. Como un tema muy importante, también podemos entender qué es la interferencia y la difracción. La interferencia es un fenómeno que ocurre cuando dos o más ondas se superponen en el espacio. El resultado de la superposición es una nueva onda, cuya amplitud puede ser mayor, menor o igual a las amplitudes de las ondas originales, dependiendo de la fase relativa de las ondas que se combinan. Mientras que la difracción es un fenómeno que ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo o pasa a través de una abertura cuyo tamaño es comparable o incluso menor que su longitud de onda.
En lugar de seguir propagándose en línea recta, la onda se desvía y se dispersa, rodeando el obstáculo o abriendo su frente de onda al pasar por la abertura. También les voy a presentar lo que es la interferencia en lámparas delgadas, que esto es un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz se refleja en las superficies superior e inferior de una capa delgada y transparente, en donde las ondas de luz reflejadas desde estas dos superficies interfieren entre sí, produciendo patrones de intensidad luminosa que pueden manifestarse como franjas brillantes y oscuras o colores iridiscentes. También tenemos la polarización, que esta es una propiedad exclusiva de las ondas transversales, como la luz y otras ondas electromagnéticas. Imagina la vibración de una cuerda cuando la agitas de arriba abajo. Esa vibración ocurre en un plano vertical. Si la agitaras de izquierda a derecha, la vibración sería en un plano horizontal. La polarización se describe la dirección en la que oscila el campo eléctrico de una onda de luz. Como principales aplicaciones tenemos los lentes de sol polarizados, la fotografía, las pantallas LCD, el cine en 3D, microscopía de luz polarizada, comunicaciones ópticas, medición de tensiones en materiales y navegación en insectos. Como conclusión podemos llegar a ver que la luz posee propiedades tanto de partículas como de ondas, al igual que tiene una importancia en la ciencia, pues comprender la luz es esencial para diversas aplicaciones tecnológicas y científicas. La contaminación electromagnética ocurre debido a la presencia de campos electromagnéticos artificiales que interfieren con otros sistemas o el entorno. Estos campos son generados por el uso de dispositivos electrónicos y tecnologías moderadas. Las principales fuentes de contaminación electromagnéticas incluyen dispositivos electrónicos como el teléfono, las computadoras y electrodomésticos. También las antenas de telecomunicaciones, que son la radio, el televisor y la telefonía móvil. También las líneas de alta tensión, que estas generan campos electromagnéticos de gran intensidad debido al transporte de electricidad. Algunos efectos en la salud es la exposición prolongada a campos electromagnéticos puede tener posibles riesgos, aunque aún no hay un estudio exacto. Algunos de los efectos que se han propuesto incluye estrés celular, alteraciones con los patrones de sueño, efectos sobre el sistema nervioso o inmunológico. El espectro visible es la porción del espectro electromagnético que es destacable por el ojo humano, permitiendo la percepción de los colores. El rango que posee es las longitudes de onda. Comprende aproximadamente desde los 380 nanómetros violeta hasta los 750 nanómetros rojo. Los colores se distribuyen en este rango, desde el violeta, azul, verde, amarillo, naranja hasta el rojo. Es fundamental para la percepción visual de los seres humanos, permitiéndonos distinguir colores y formas en nuestro entorno. Tiene aplicaciones tecnológicas en áreas como la iluminación, por ejemplo las luces LED o el láser, también en la óptica, como cámaras y microscopios, y la comunicación visual, como las pantallas. La propagación rectilínea de la luz es un fenómeno fundamental en la óptica. La luz viaja en línea recta cuando se encuentra en medios homogéneos, es decir, donde el material tiene las mismas propiedades en todas sus partes, como el aire o el agua pura. Este principio explica muchos comportamientos de la luz en la vida cotidiana. Las sombras proyectadas. Las sombras se forman debido al bloqueo de la luz por un objeto opaco. Este fenómeno ocurre porque la luz no puede rodear objetos sólidos, ya que se propaga en línea recta. Ejemplo, la sombra de un árbol bajo el sol. Eclipse del sol. Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar que llega a la Tierra. Este es un caso particular del principio de propagación rectilínea, ya que la sombra de la luna se proyecta sobre la superficie terrestre. La propagación rectilínea de la luz es esencial para entender fenómenos como las sombras, los eclipses y otros efectos ópticos en nuestro entorno. La velocidad de propagación de la luz es un concepto clave en la física.
El método de Fizeau. Este fue el primer método que permitió una medición precisa de la velocidad de la luz. Fizeau utilizó un sistema con un espejo y una rueda dentada giratoria para calcular el tiempo que tardaba la luz en recorrer cierta distancia y regresar. Los resultados fueron: la velocidad de la luz se determinó en aproximadamente 299.792 kilómetros por segundo en el vacío. Este valor es considerado una constante universal y es esencial en muchos cálculos físicos, como la teoría de la relatividad de Einstein. La importancia es: establece un valor fundamental en la física que es clave para entender fenómenos como la propagación de ondas electromagnéticas, las interacciones de la luz con la materia, el límite de velocidad en el universo según la teoría de la relatividad. En resumen, la medición de Fizeau marcó un hito en la física al cuantificar una constante que rige muchos aspectos del mundo natural. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos equivalentes consecutivos de una onda. Por ejemplo, entre dos crestas, puntos más altos, o dos valles, puntos más bajos. Se representa con la letra griega, lambda, y se mide generalmente en metros. Ejemplo: si tienes olas en el mar, la longitud de onda sería la distancia entre la cima de una ola y la cima de la siguiente. El índice de refracción es una propiedad de los materiales que indica cómo cambia la velocidad de la luz al pasar de un medio a otro. Se define como la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Un índice de refracción significa que la luz viaja más lenta en ese medio, por eso la luz se desvía o refracta al entrar en materiales como el agua o el viento. En resumen, la longitud de onda es la distancia entre crestas de una onda. El índice de refracción es la relación de velocidades de la luz entre el vacío y un medio, que explica cómo y cuánto se desvía la luz al cambiar el material. Para la resolución de este problema, primero hay que entender qué es el índice de refracción. El índice de refracción nos indica cuánto se reduce la velocidad de la luz al entrar en un material diferente al vacío. Para ello, la fórmula general es: N es igual a C sobre V. N es el índice de refracción del material. C es la velocidad de la luz en el vacío, la más alta posible. Y V es la velocidad de la luz en el material, la es más baja que en el vacío. Los datos del problema. Velocidad de luz en el vacío es 299.972 kilómetros sobre segundos. Y la velocidad de la luz en el vidrio es 200.000 kilómetros sobre segundo. Sustituimos estos valores en la fórmula general y el resultado final es de 1.5 aproximadamente, lo cual significa que la luz viaja 1.5 veces más lenta en el vidrio que en el espacio. Llegando a este resultado, ¿qué nos dice? El índice de refracción del vidrio es 1.5, lo cual significa que la luz viaja 1.5 veces más lenta que el vidrio que en el vacío. Cuando la luz entra al vidrio desde el aire o el vacío, cambia de dirección. Esto se llama refracción.